A continuación tenemos la ponencia de lavado de activos, problemas fundamentales a cargo del doctor Raúl Parión Arana, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Múnich, Alemania, magíster en Derecho en la especialización de Ciencias Penales, profesor de Derecho Penal en diversas universidades y socio fundador de la firma Parione Abogados. Buenas noches, doctor Raúl Parión Arana. Bienvenido a Lima Norte. Por favor, si fuera tan amable de dar inicio con su disertación. Buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al Ministerio Público, en especial al Ministerio Público sede Lima Norte, a todas las personas que han hecho posible la organización de este seminario, al doctor Ronald Eduardo Caballero, quien ha tenido la amabilidad de convocar mi presencia aquí, y por supuesto a todos los que acuden a este evento académico. Mi agradecimiento por ello. Y por supuesto mi saludo por el aniversario al Ministerio Público. El tema sobre el cual voy a hablar en el marco de este seminario es el delito de lavado de activos. Y en particular sobre algunos problemas que estimo relevantes en este delito, en la regulación que el legislador ha hecho de este delito. Son múltiples los problemas que enfrenta esta legislación. Es una legislación muy nueva, es una legislación comparada a la legislación contra la criminalidad clásica. El delito de lavado de activos es novísimo, de tal manera que nos empezamos a enfrentar a diversos problemas de orden dogmático. Además, hay una gran discusión político-criminal al respecto. En el marco de esta conferencia voy a abordar dos de esos problemas. El primero está vinculado a la relevancia del delito fuente para la configuración del delito de lavado de activos. Y en segundo lugar, vinculado a la problemática de la prueba del delito de lavado de activos, en especial también del delito fuente. Y sobre esa base, por supuesto, abarcaremos otros aspectos también importantes, pero no centrales en el marco de esta conferencia. Entonces, ese es el cometido. Bueno, entonces, sin más preámbulo, empecemos por lo primero, el delito fuente en el delito de lavado de activos. Lo primero que hay que señalar, que en relación a la regulación que nuestro país trae del delito de lavado de activos, no ha variado en su estructura sustancial desde la incorporación del delito en nuestro ordenamiento jurídico, año 1991, cuando se incorpora al Código Penal. Hay un antecedente internacional, por supuesto, importante, que da nacimiento a toda esta legislación, que es el año 1988, la Convención de Naciones Unidas referida al tráfico ilícito de drogas, marco en el cual se adopta una decisión vinculado a establecer un marco regulatorio en una estrategia de lucha contra el narcotráfico, y se propone la sanción de comportamientos vinculados al delito de narcotráfico, que es servir básicamente diversas acciones que sirven para el financiamiento de la actividad criminal del narcotráfico. Y es así que en el marco de este objetivo de luchar eficazmente contra el narcotráfico es que se considera oportuno incorporar un nuevo comportamiento ilícito, sancionar los comportamientos de financiamiento o servir como parte del financiamiento de las organizaciones criminales. Claro, el objetivo era muy legítimo porque las respuestas de todos los estados frente al narcotráfico siempre había sido incrementar las penas, tipificar comportamientos vinculados al narcotráfico,
en fin, políticas mucho más ejecutivas, como dotar de recursos a los estados para hacerle frente, sus oficinas de seguridad, su legislación de orden administrativo, etcétera, todo ello orientado a hacerle frente. Pero el éxito no estuvo ahí dado. De tal manera que la respuesta estatal, nacional, y la respuesta internacional frente al narcotráfico fue un fracaso, como lo es aún hoy. La situación, de hecho, no ha cambiado nada. Podría decirse que incluso viene empeorando. De tal manera que en aquel entonces, en 1988, se llegó al acuerdo de cambiar de estrategia y no insistir en sancionar el narcotráfico de manera directa, sino más bien atacar otro aspecto, que es atacar las fuentes de financiamiento de las organizaciones que trafican con drogas. Figurativamente se decía que quizás sea más inteligente cortar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones y así se logra más éxito en la lucha contra el narcotráfico. De tal manera que ese es el punto donde nace el delito de lavado de activos. 1988. Poquísimos años después se incorpora al Código Penal peruano, 1991, el delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico. De tal manera que lo que se prohibía y en consecuencia se sancionaba era lavar dinero que provenía del narcotráfico, es decir, realizar diversos comportamientos orientados a dar apariencia de legalidad a dinero que provenía del narcotráfico. Y ya ahí se presentaba la estructura típica del delito que aún hoy tiene. Es decir, de vincular dos delitos en estricto para la definición de lo que está prohibido como delito de lavado de activos. Recuerden, lavado de dinero proveniente del narcotráfico. De tal manera que el comportamiento de lavado consistía en hacer algo, blanquear el dinero que se recibía de la comisión previa del delito de narcotráfico. Se tenía un delito fuente, el delito de narcotráfico. De tal manera que el delito de lavado de dinero estaba vinculado a porque el objeto de la acción del delito lavado se había originado, era producto de la comisión del delito de narcotráfico. Por tanto, tener en manos dinero de narcotráfico, utilizarlo y darle apariencia de legalidad, escondiéndolo, introduciéndolo al sistema financiero, comprando bienes, acciones, valores, fundando empresas, incluyéndolo como parte del capital social, etcétera. Bajo diversas modalidades, el dinero que se recibía del narcotráfico constituía el delito. Entonces, se ponía en juego dos delitos que acontecían temporalmente en dos momentos distintos, uno antes que otro. Primero el narcotráfico, después las acciones de lavado. Espacialmente también por esta misma razón, en lugares distintos, de tal manera que se podía observar claramente en la estructura del tipo estos dos momentos. El momento del delito previo, narcotráfico, que generaba la ganancia ilícita, y el hecho posterior, lavado, que consistía en hacer algo con el dinero que provenía del narcotráfico. Por tanto, ya en los términos más modernos, el delito de narcotráfico se constituía como el delito fuente del delito de lavado de dinero proveniente de narcotráfico. Ese era el delito fuente. Por tanto, de aquí creo que ya en ese momento podía extraerse una conclusión, que la comisión del delito de lavado resulta imposible si no acontece en la realidad fáctica el delito de narcotráfico. Es decir, no existiría delito de
lavado sin la existencia previa del delito de narcotráfico. Por tanto, la importancia del delito fuente es capital, es fundante. Sin delito previo no tenemos delito de lavado. Esa es la conclusión en simple. Esa situación no ha cambiado en nada hasta hoy, luego de las diversas reformas que ha tenido la ley. El delito de 1991 estaba regulado junto al delito de narcotráfico, se modificó, se trasladó a, a acompañar al grupo de los delitos de receptación, nuevamente regresó mediante otra reforma a acompañar al delito de narcotráfico. Luego se estimó regular este delito en una ley penal especial, se modificó la ley, luego se dio una nueva ley, que es la ley actual, el famoso decreto legislativo 1106. El antecedente es la ley 27765. Entonces, estamos hoy con la regulación establecida en este decreto legislativo y han cambiado algunas cosas, no la estructura. Hoy, el delito no se llama más lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el delito se llama hoy lavado de activos. Hoy el delito fuente no es únicamente el narcotráfico, sino 14 grupos de delitos, no 14 delitos, sino 14 grupos de delitos, de tal manera que ya el delito fuente, el delito previo, ha sufrido una modificación en relación a su cantidad. Son diversos los delitos que pueden constituirse en delitos fuente del delito de lavado de activos. A estos efectos, ha tenido un rol importante la famosa Convención de Palermo, que ha motivado a que se imponga una idea en la política criminal de los diversos estados, en señalar que el delito de narcotráfico no es el único delito grave con trascendencia internacional, sino que existen otros delitos tan graves como ese o probablemente mucho más. Piénsese solamente en la trata de personas, un delito grave en muchos sentidos, no solamente por la entidad y el daño efectivo que logra en una persona, en una sociedad, sino también por la criminalidad organizada que está detrás de este delito, con claros lazos internacionales y por supuesto genera ingentes cantidades de dinero como ganancia ilícita. Está el delito de tráfico ilícito de armas, está el delito o los delitos de corrupción. Hoy en nuestra ley van a notar que además de ese están los delitos tributarios, la minería ilegal y el terrorismo y otros delitos. De tal manera que encontramos, a propósito del llamado de atención que hizo Naciones Unidas en el año 2000, en el marco de esta convención que dio lugar a la famosa Convención de Palermo, es que las legislaciones nacionales, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, empiezan a modificar para introducir dentro de las legislaciones nuevos delitos fuente. Esa es la diferencia sustancial. De tal manera que hoy el gran cambio en relación al delito es en los sustanciales, que no hay un único delito fuente, sino hay más delitos fuentes. Pero en su estructura sigue siendo la misma. Se sigue sancionando diversos comportamientos, todos ellos orientados eh, a lograr que la justicia no identifique el dinero que se tiene o que existe y que proviene de la comisión de estos delitos graves. Mediante acciones de
ocultamiento, de traslado, de colocación, diversas acciones. Todas ellas orientadas a lograr ese objetivo de que la justicia no los identifique como tal, que pasen por dinero lícito, que, que nadie identifique ese dinero como tal, de tal manera que está asegurado así, de esa manera, para poder disponer de él sin los riesgos frente a la justicia del caso y puedan utilizarse cuando se estime. ¿Quiénes? Los titulares pues, de ese dinero, estas organizaciones criminales. Ese es el cometido. Y se realizan diversos comportamientos. A estos comportamientos diversos se denominan acciones de lavado de activos hoy en nuestra legislación. Y entonces, en este marco, yo quiero llamar la atención de un problema que se ha suscitado en la interpretación y aplicación de la ley que tenemos, para ir determinando cuál es la relevancia del delito fuente en el delito de lavado de activos. A propósito de una discusión en relación a si el delito de lavado de activos es autónomo o no, y cómo debe entenderse la autonomía del delito de lavado de activos, porque se han presentado casos donde inicialmente se investigaba delitos que presuntamente eran delitos fuente, narcotráfico, corrupción, que luego de las investigaciones el Ministerio Público los archiva como tal porque no se encuentra evidencia en la comisión y luego, sin embargo, se insta a continuar la investigación o acusaciones o llevar a juicio el caso por delito de lavado de activos, aun cuando se ha descartado la existencia del delito fuente. Y entonces eso ha generado una discusión relevante y creo que importante. Es posible que se lleve a juicio, es decir, se procese y se condene a una persona por el delito de lavado de activos, aun cuando el delito fuente respecto del cual se tenía como sospecha había generado la ganancia ilícita, no ha sido acreditado, por tanto se ha dispuesto un archivamiento del caso. Es posible que un tribunal finalmente pueda condenar legítimamente a una persona en esas condiciones. Frente a esa problemática se ha generado una discusión muy interesante. Una tesis que señalaba que el delito de lavado de activos es autónomo y eso lo desvincula del delito fuente. Por tanto, no existe la obligación de la prueba en relación al delito fuente y únicamente en un juicio tendrá que acreditarse las acciones propias de lavado de activos y será suficiente para legitimar una sanción. Otra postura que señala que el delito de lavado de activos supone siempre guardar, ocultar, esconder o hacer algo, blanquear finalmente dinero de procedencia delictiva y que tiene su origen en alguno de estos delitos que contempla la ley, en estos 14 grupos de delitos. Y por tanto, dado que la ley, los tipos penales hacen referencia a que estos bienes tienen que ser bienes de procedencia delictiva, por tanto, para una sanción legítima tiene que acreditarse de dónde proviene esos bienes que se sospechan son ilícitos, si proviene del narcotráfico, de la corrupción, etcétera. Y es decir, por tanto, no será legítimo sancionar por lavado sobre la base de la sospecha, porque si no se atiende al delito fuente de donde habría surgido el dinero ilícito, entonces se estaría condenando por sospecha. Y por tanto, esa decisión sería claramente ilegítima. Entonces, se ha generado una discusión en ese sentido que aún hoy tiene relevancia. La discusión ha empezado hace ya más de 10 años, a propósito de la ley 27765. Hubo ciertamente
un acuerdo plenario que trató de resolver esta problemática con algunas líneas de interpretación. Sin embargo, el tema es aún hoy latente. Entonces, el primer problema con el cual se enfrenta el delito de lavado de activos, la estructura típica del delito de lavado de activos, es de si el delito es autónomo o no y en qué sentido debe entenderse esta autonomía. Autonomía es un corte total respecto del delito fuente y por tanto no se le atribuye ninguna relevancia para la configuración del delito al delito fuente, o autonomía se entiende como una suerte de autonomía procesal, que el delito fuente y su indagación y su prueba no debe constituir un obstáculo para que se siga investigando, y por tanto la justicia en el país cumpla con su cometido de investigar, que las investigaciones no se detengan y que no haya el obstáculo de la necesidad de prueba previa en relación al delito fuente. Sin embargo, al momento de condenar, sí se debería tener claridad en relación a que aquello que se sospecha, es decir, que se sospecha que el dinero, el desbalance que presenta una empresa o una persona, es efectivamente proveniente de alguno de estos delitos graves conocidos como delitos fuentes regulados en el artículo 10 de nuestra ley. Entonces, ese es el punto central de la problemática en relación al delito fuente. Muy bien. Dicho eso, lo primero que se tiene que resaltar es dónde están regulados los delitos fuente y cuáles son esos alcances. En relación a dónde están regulados los delitos fuente, la ley establece un acápite especial para determinar eso. El artículo 10 de la Ley de Lavado de Activos, que es el decreto legislativo 1106, regula cuáles serían los delitos fuente del delito de lavado de activos. De tal manera que de esa regulación, del modo como el legislador peruano, nuestra ley, el ordenamiento peruano, establece la regulación de estos, se puede extraer una conclusión, que en nuestro ordenamiento jurídico no todos los delitos son delito fuente. Para el Perú, por decisión del legislador, los delitos fuente del delito de lavado de activos son aquellos que están determinados en el artículo 10. Haciendo eco del antecedente internacional de la Convención de Viena, de la Convención de Palermo, recordarán, normalmente se reúnen allí los delitos graves. Los delitos fuentes son finalmente los delitos que se quiere hacer frente, prevenir y sancionar su comisión, por supuesto. De estos son los delitos fuentes. En el caso peruano, como subrayaba, el legislador ha establecido cuáles son y por tanto también al haberlo hecho ha llevado a la conclusión de que no todos los delitos que contienen nuestro ordenamiento jurídico pueden ser delitos fuente del delito de lavado de activos. ¿Cuáles son? Los que están en el 10. Estos 14 grupos de delitos que he comentado. La característica de todos ellos es que son graves. Otra característica de todos ellos son que estos delitos son aquellos que finalmente es el objetivo a lograr en relación a mitigar sus efectos o sancionarlos. Otra de las características de estos delitos es que estos generan ganancias, ingentes ganancias ilícitas, todos ellos vinculados a la criminalidad organizada. No se trata de delitos individuales que realiza una persona. Son delitos claramente graves que ponen en jaque el buen funcionamiento de la sociedad. Son tales porque Naciones Unidas, en dos momentos
de la historia, se ha pronunciado sobre el tema. Y Naciones Unidas toma competencia de los problemas que amenazan la paz mundial, criminalidad que amenaza la paz mundial. La criminalidad organizada tiene esa entidad, de tal manera que podría decirse que esas características han acompañado siempre a la regulación de los delitos fuente en los delitos de lavado de activo aquí y en el derecho comparado. Entonces, esa es una de las primeras em, eh, condiciones de nuestra ley a reconocer. Aquí, en relación a los delitos fuente, sin embargo, hay un problema porque hasta donde he reseñado, podría decirse que se alcanza cierta claridad. Ya hay 14 grupos de delitos, mal que bien. Por ejemplo, dicen delitos contra la administración pública. No podría guiarse por los delitos que están regulados como tal en el Código Penal y ahí incluir a todos los delitos. No necesariamente, pero podría ser en una interpretación amplia, ¿no? Pero mal que bien se han definido cuáles son. Sin embargo, el artículo 10, que regula los delitos fuente, además de mencionar esos 14 delitos, utiliza una cláusula general eh, que hace referencia que además de esos 14 grupos de delitos, dice la ley, eh, también pueden ser considerados como delito fuente, dice cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. Y cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. ¿Cuáles son esos otros delitos? Lo cierto es que nos enfrentamos ante una norma, ante la regulación de una cláusula que no permite identificar cuáles son esos otros delitos. Ese es el gran problema en relación a la determinación del delito fuente en el delito del lavado de activos. Además, nosotros en el Perú tenemos una historia jurisprudencial importante que ha dado cuenta de ese problema. Porque claro, uno se preguntaría, ¿cuáles son esos otros delitos? ¿Quién lo tiene que definir? La ley debería definir todos los contornos que son relevantes para reprochar como indebido el comportamiento de una persona bajo la amenaza de pena. Y si eso no se hace, eh, hay ciertamente una indebida regulación de la ley penal que claramente pone en cuestión el principio de legalidad. Hay también una larga tradición y una doctrina importante de la prohibición de las cláusulas generales para la regulación en materia penal. Es decir, no se pueden admitir normas indeterminadas. En el ámbito del derecho penal, aquello que se prohíbe o todas las normas que establecen condiciones para la sanción deben estar claramente definidos. Mandatos del principio de legalidad. Principio de legalidad, entre sus subprincipios hay uno muy relevante, importante, probablemente el fundamental, el que dice que siempre que se usa el poder de sancionar, debe hacerse de tal modo que se señale con claridad aquello que está prohibido, bajo sanción de pena, de tal manera que no se puede utilizar normas indeterminadas. Y en el caso peruano estamos claramente frente a una norma indeterminada. No sé ustedes, pero yo no logro reconocer cuáles son esos otros delitos, fuente del delito de lavado de activos. Y créanme que hago mi mejor esfuerzo
por tratar de reconocer cuáles son esos otros delitos, pero la norma no ayuda. ¿Cuáles otros? 14 delitos, bien. 14 grupos de delitos, bien. Pero más allá de eso, no. ¿Podrá ser delito fuente el delito de difamación? Mm, ¿El hurto? ¿La usurpación? Eh, ¿Qué otro delito? ¿El fraude en la administración de personas jurídicas? Mm, ¿Qué otros delitos? Eh, Podríamos especular, podríamos tener probablemente opiniones encontradas, eh, con o sin razón, en uno u otro sentido. Pero lo cierto es que no tenemos claridad. Tendríamos que discutir, expresar argumentos para eh, discutir si la difamación es o no es, se constituye o no se constituye como delito fuente. Tendríamos que argumentar. Pero la lógica de la ley, la norma penal, no debe dar espacio para eso. La norma debe decirnos con claridad cuáles son los delitos fuente. Este es un problema, y por supuesto no es un problema teórico, es de orden práctico. Y aquí les cuento dos pequeños episodios, digo pequeños, en realidad son muy grandes, eh, pequeños en relación a toda la historia, para la perspectiva del problema que trae. Eh, Dos episodios que han motivado una discusión importante en nuestra jurisprudencia. Y esta está vinculada a definir si para el derecho peruano el delito de fraude en la administración de personas jurídicas es o no es delito fuente del delito de lavado de activos. Claro que no están mencionados expresamente dentro de estos 14 grupos de delitos que he indicado, pero podría hacerse uso de esta cláusula general para decir que también este delito forma parte de los delitos fuente. En un caso que conoció la justicia en nuestro país, un caso originario de la Corte de Arequipa, eh, se inició una investigación por el delito de lavado de activos, eh, donde se consideró así como delito fuente al delito de fraude en la administración de personas jurídicas. La hipótesis de investigación afirmaba la existencia del delito de lavado de activos porque había un desbalance patrimonial en una persona que era el representante de una empresa, de un club deportivo. Y para sustentar o sostener un caso de lavado de activos, o la sospecha, radicaba en que la mala administración de, del, de la empresa había generado estas ganancias. Y claro, eso era un delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Por tanto, el desbalance en patrimonio provendría de este delito, el fraude en la administración de personas jurídicas. El delito de fraude en la administración de personas jurídicas es un delito menor entre los delitos que contempla el ordenamiento jurídico, pena hasta 4 años, casi un delito de acción privada. Mixto. Porque los agraviados son básicamente y sustancialmente los propios titulares de la empresa, a la empresa. Por eso es limitada este delito. Bajo esa consideración, en el caso, se cuestionó que este delito sea un delito fuente del delito de lavado de activos. Y por eso es que se presentó una excepción de improcedencia de acción, con el argumento de que este delito no podía constituir delito fuente del delito de lavado de activos. Luego de las discusiones en instancia, el caso llegó a la Corte Suprema. Y a nivel de la Corte Suprema, en una casación muy famosa,
92-2017, 5 jueces supremos dijeron que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas no es delito fuente del delito de lavado de activos. El argumento central fue que no es un delito grave como aquellos que contempla la norma en aquellos delitos que sí están expresamente mencionados. No es un delito grave y se hacen algunas otras consideraciones en relación a por qué no, pero este es el argumento central. Pero al final no interesa mucho en realidad la argumentación aquí, al menos para el punto que quiero subrayar. Lo cierto es que 5 jueces, en su entendimiento, dijeron que este delito, el de fraude en la administración de personas jurídicas, no es delito fuente del delito de lavado de activos. Por tanto, declararon procedente esto y en su oportunidad el caso se archivó. Sin embargo, esta decisión fue muy criticada. Fue muy criticada porque otros jueces tenían otra opinión y como el tema siempre ha sido muy discutido incluso en la doctrina, en relación a cuáles son las características del delito fuente, se generó una discusión importantísima. De tal manera que se convocó la Corte Suprema, dada la relevancia de la discusión en relación a los alcances de esta decisión, convocó por primera vez en nuestra historia de la jurisprudencia peruana a una sala a una suerte de sala plena donde en realidad donde se iba a discutir la posibilidad de una sentencia plenaria, casatoria. Y efectivamente se hizo así. Y la Corte Suprema, esta vez, en el marco de esta sentencia plenaria casatoria, de este pleno que da lugar a esta sentencia plenaria casatoria, discute el tema y no recuerdo bien, pero creo que deben ser 14 o 12 jueces supremos, discutieron el tema y en relación a este punto, hacia el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, ¿constituye o no constituye delito fuente? Dijeron que sí constituye delito fuente. Y entonces, vamos a ver cómo a nivel de la Corte Suprema, se supone que son jueces de mucha experiencia, con años y años de experiencia y muchos conocimientos, por supuesto, llegan a opiniones encontradas en relación a este tema, de si es o no es delito fuente el delito de lavado de activos, si este delito del que estamos hablando. Nos dicen que sí, otros dicen que no. La respuesta de la justicia no es que en un caso hagan matices en relación al tema. Notarán que la decisión es radicalmente distinta, opuestas las decisiones. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cómo es posible que la justicia, y en general el sistema de justicia, valore de modo distinto este punto de si este delito es o no es delito fuente? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde radica el problema? Porque es la definición más clara y precisa de inseguridad jurídica. ¿Dónde está la razón? La razón está en la ley. Es que tenemos una cláusula que dice y otros delitos con capacidad de generar ganancias ilegales. Y no hay dato mayor. Claro, si yo leo esa cláusula, como les decía hace un momento, yo no sé con precisión cuáles son esos otros delitos. ¿Son 2 delitos más, además de esos 14? ¿Son 10 delitos más? ¿Son quizá 20 o 30 delitos más? ¿Cuántos? ¿O cuáles son? Entramos al ámbito de la inseguridad, de la especulación, de la argumentación para definir
si determinado delito es o no es, como lo hizo la Corte Suprema. 5 jueces argumentaron que sí, que no en un caso, y en otro caso, al revisar esta decisión con la cual no estaban de acuerdo, dijeron que sí, y expresaron argumentos, ¿no?, para sostener su posición. Pero eso precisamente es lo que quiere evitar el derecho penal en virtud y vigencia del principio de legalidad. Por esa misma razón es que se prohíbe la utilización de cláusulas indeterminadas para la regulación de las condiciones de sanción penal en el derecho penal. Y eso es lo que tenemos. Y definitivamente, eso es un problema que consigo nuestra legislación en materia de lavado de activos. Ese es el problema que quería presentarles a ustedes. Problema que no ha terminado. La ley permanece ahí. Hay una sentencia plenaria que puede decirse que es el nuevo estado de la cuestión en relación a la interpretación de la ley. En muchos de sus aspectos están bien y en otros no. Finalmente es una opinión de la Corte Suprema, que no es la ley. Y seguimos con este problema. Más tarde pueden venir otros jueces que piensen de modo distinto. Pero ya se está dando a nivel de instancia. Es decir, con sentencia plenaria sigue produciéndose problemas. Otro caso interesante de la propia Corte de Arequipa ha dado cuenta de un caso donde una empleada del hogar hurtó sistemáticamente en la casa donde trabajaba dinero. Tiempo después se inició una investigación contra esta persona por lavado de activos. Y el caso llegó nuevamente a la Corte Suprema. Y se admitió la posibilidad de esto. ¿Bajo vigencia de qué? De esta cláusula. Es decir, va a depender del estado de cosas en relación en la Corte Suprema o en las instancias. Primero, los jueces de primera instancia, porque yo me atrevo a decir con probabilidad tampoco saben cuáles son los demás delitos fuente del delito de lavado de activos. La sala tampoco. En el caso concreto tendrá que definirse, cuando ocurre esto, la definición, la discusión y la determinación de si estamos o no estamos frente a un delito fuente. Es decir, hay que argumentar en el caso concreto, a favor o en contra. Y eso es precisamente lo que quiere evitar la prohibición de utilización de cláusulas indeterminadas en la regulación en materia penal. Primer punto. Segundo punto. En relación a la prueba de los delitos fuente en el delito de lavado de activos. Y aquí otro gran capítulo que se abre en el tema. Lo primero está vinculado a qué tipo de prueba se utiliza en el análisis de este tipo de casos, sobre el sustento de qué se hace, sobre la base de qué tipo de razonamiento se hace. Lo que ha señalado la Corte Suprema es lo que recoge la práctica en los tribunales de justicia y que en la doctrina se había ido anotando. Normalmente son delitos complejos, son delitos llevados adelante por organizaciones criminales, son delitos donde no existe prueba directa en su gran mayoría. Se tiene que acudir a diversas acciones desde la justicia para poder acreditar
las hipótesis de investigación. Y estas se construyen básicamente sobre la base de la prueba indiciaria. Entonces, este es un punto relevante en esta temática de la prueba y que ha merecido el consenso en la doctrina, y la jurisprudencia también lo ha tenido siempre claro. Entonces, primer punto está vinculado a el tipo de prueba, la prueba indiciaria. Muy bien. Ahora, segundo punto. ¿Cuál es el tema probando? Es decir, ¿qué se tiene que acreditar y probar en materia de el lavado de activos? Porque, claro, el tema sí es relevante porque hay dos delitos en cuestión, en realidad. El delito fuente y el delito de lavado de activos propiamente dicho. El delito de lavado de activos mediante diversas acciones de blanqueo, el ocultar, esconder, el trasladar el dinero ilícito. Hay que acreditar todo eso. Pero el punto que ha generado una discusión relevante en relación a esta prueba es cuáles son los alcances probatorios en relación al delito fuente. Más aún, la pregunta sería si en absoluto se tiene que probar o no el delito fuente. Esta discusión ha tenido su base en la sentencia, en el acuerdo plenario 3 del 2010, donde, entre otras consideraciones, en aquel entonces la Corte Suprema, digamos los 10 o 12 o 14 jueces supremos, decían que el delito fuente era elemento del tipo objetivo y, por tanto, tema probandum, es decir, se tenía que probar. Tema probandum. Es decir, para el estado de cosas de la jurisprudencia en aquel entonces, en relación al delito fuente, este era un elemento del tipo objetivo y, por tanto, era objeto de prueba, tema probando. Debía probarse. De aquel entonces a la actualidad ha cambiado el estado de cosas en relación a este punto, porque, entre otras cosas, se ha discutido, vinculado a ello, lo que yo les decía hace un momento en relación a la relevancia del delito fuente para la configuración del delito. Se ha cuestionado la relevancia del delito fuente para la configuración del delito, y alegando una autonomía absoluta, una autonomía sustantiva del delito, y por tanto señalando que el tipo penal, la ley en realidad, lo que no hace referencia al delito fuente, sino más bien al origen ilícito de los bienes. No hace referencia al delito fuente, sí al origen ilícito de aquello que es objeto del delito de lavado de activos. Entonces, bajo esa lógica que prosperó en la discusión, la sentencia plenaria casatoria, que también les hice referencia, abordó el problema y definió que en relación a la configuración del delito fuente, no debía en estricto irse a la acreditación de un delito fuente, de un delito específico, sino más bien a la actividad criminal previa, dice así la Corte Suprema, que sirve de base para la configuración posterior del delito de lavado de activos, la actividad criminal previa. Y entonces el nuevo estado de cosas en relación al entendimiento jurisprudencial es, se abandona la tesis del delito fuente como elemento del tipo objetivo, por tanto, también cambia aquello que debe ser objeto de prueba, el tema probandum. El tema probandum ya no será el delito fuente, sino la actividad criminal previa. Incluso la Corte Suprema en esta sentencia plenaria casatoria pone algunos candados. Dice,
en relación a la actividad criminal previa, no tiene que probarse esta acabadamente en todos sus pormenores, en dónde, cuándo, cómo, con quién, en qué circunstancias, si estaba tentado o no tentado, quiénes intervinieron, etcétera, etcétera. Es decir, no se tiene que probar todos los pormenores de esta actividad criminal previa, dice la Corte Suprema, sino en aquello que es sustancial. Entonces, siendo así, en la lógica de la sentencia plenaria casatoria, el primer punto es la actividad criminal previa. La pregunta es, ¿qué es la actividad criminal previa? ¿Qué es la actividad criminal? Es el delito. No podemos deshacer aquello que fácticamente forma parte de la estructura del tipo penal, al que hacía referencia previamente. ¿Por qué? Porque no existiría delito de lavado de activos si es que no existe delito previo. Es un imposible. El delito de lavado de activos tiene sentido únicamente con la existencia del delito fuente, del delito previo. Porque el delito de lavado de activos es hacer algo, es decir, blanquear los bienes que se han generado al haberse cometido el delito previo. De tal manera que en realidad no hay mucho aporte, por decir así, de esta sentencia plenaria casatoria en relación a definir a la actividad criminal previa como al delito precedente o delito fuente como actividad criminal previa. Donde sí hay un aporte importante en esa sentencia plenaria casatoria es que insta a no considerar la prueba acabada de esta actividad criminal previa. O sea, no se tiene que probar en detalle esta, sino en lo sustancial. Y eso ciertamente es correcto. Además, funcional es importante. ¿Cuál será esa actividad o esos datos sustanciales, bajo consideraciones sustanciales, la prueba del delito o de la actividad criminal previa? Estimo que las tres siguientes. Primero, que efectivamente exista la actividad criminal previa, es decir, que exista el narcotráfico, que exista la corrupción, el acto de corrupción, etcétera, etcétera. Segundo, tendrá que acreditar que ésta generó una ganancia ilícita, que justamente es la que luego se está lavando. Mínimamente eso. Es decir, que hubo una actividad criminal previa que generó una ganancia ilícita y que esta es justamente el objeto del delito de blanqueo de capitales o lavado de activos. Porque si no, no tendría sentido. Entonces, ¿de dónde provendría el objeto del delito? Porque el objeto del delito es un bien de origen delictivo. Entonces, mínimamente eso, que hubo un delito y que generó. Me interesa al final, según la Corte Suprema, en dónde, en qué circunstancia, el grado de realización, quiénes intervinieron, etcétera. Es decir, todo eso puede prescindirse. Pero a lo que no puede prescindirse es a la existencia de la actividad criminal previa y dos, a que ésta generó una ganancia ilícita y que esta ganancia ilícita es el objeto precisamente de la actuación, ¿no?, del lavador. Ese es el dinero que está lavando el presunto autor del delito de lavado de activos. Entonces, notarán que en materia probatoria hay una discusión relevante, importante, y hay una distinción que se tiene que hacer. Hay un aspecto de avance importante de la Corte Suprema en relación a esta definición, al menos de los elementos sustanciales del delito fuente. Termino mi presentación simplemente subrayando que después de toda esta discusión en general en relación al delito fuente, al delito previo, eh, la conclusión es que no podemos prescindir de él, porque la estructura del tipo penal del delito de lavado de activos
vincula el delito de lavado de activos con el delito previo. Afirmar o bregar por su inexistencia o irrelevancia es negar la propia existencia del delito de lavado de activos, además de ser ilegítimo, etcétera, etcétera. Muy bien, señores, entonces muchísimas gracias a todos ustedes por prestar atención a, a esta breve charla. Muchas gracias nuevamente con el equipo de organizadores. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. Doctor, ¿puede hacer su consulta? Previo a la consulta, doctor Raúl Pariona, gracias por tan importante ponencia que nos ha aportado a la comunidad jurídica del Ministerio Público. La comisión organizadora estamos agradecidos por su presencia en condición de expositor en esta tarde-noche académica, cual finaliza con su ponencia. Sin duda que el tema del lavado de activos es muy importante hoy en día, ya que para las investigaciones de delitos cometidos por organizaciones criminales, donde incluso las actuaciones trascienden fronteras, ¿no? Poniendo en peligro bienes jurídicos de trascendencia nacional. Es necesario en la configuración de este delito y en el proceso que se lleva al lavado de activos, la actividad específica o puede ser una actividad genérica. Y entre esas actividades específicas o genéricas que usted nos vaya a dar la respuesta, ¿es pacífica y fácil su aplicación en la praxis judicial o se necesita de un razonamiento integrador para la configuración de este delito de lavado de activos? Y por último, ¿cuál es la vinculación o a qué se refiere la prejudicialidad homogénea de carácter devolutivo en lavado de activos? Actividad criminal o actividad previa genérica o específica. Habría que, o sea, pienso que decirlo específica o genérica quizá no aporte mucho en la discusión, porque claro, específica en este marco se entiende como definida en todos sus contornos, con detalle, con detenimiento, quiénes, cómo, cuándo, qué circunstancia. En estos términos, a eso podría definirse como actividad específica del delito previo. Y genérica, decir, bueno, existe un delito, ¿y qué más? O sea, la definición genérica tiene problemas de contenido. Pienso que no es tan feliz el uso de esos dos conceptos. Habría que ir al sentido de la norma. La norma de lavado dice que el delito consiste en lavar dinero de origen ilícito o bienes de origen ilícito. Eso es el tipo penal. El 1, 2, 3 utilizan el mismo término. Entonces, el autor hace algo con dinero de origen ilícito y que es dinero de origen delictivo. Entonces, para definir que eso es así, necesariamente tenemos que acudir a la determinación del delito previo. Es decir, debe haber un delito. Ese sería el primer presupuesto, que debería definirse que hubo un delito previo. Luego, que este generó una ganancia ilícita y que esta ganancia ilícita es la que se utilizó por el autor del delito de lavado de activos. Entonces, la existencia de un delito previo que genera la ganancia ilícita podría ser considerada como la definición genérica del delito previo, una definición genérica, ¿no? Pero en realidad no es tan genérica, porque tiene que definirse la existencia de un delito. Que no se puede definir las cosas de modo genérico. En general está mal usado el concepto de definición o prueba genérica o la existencia de un delito genérico. ¿Qué es un delito genérico? A ver, ¿quién puede definir de manera genérica un delito? Primero tendría que decir si hay o no hay un delito, ¿no? ¿Y qué delito es? O sea, imaginemos, tendrán que decir si es narcotráfico o corrupción, etcétera. Pues se tiene que decir el delito. Ahora, se tiene que probar qué cosa, de modo genérico. Si el delito se cometió o no se cometió, se tiene que probar eso. Porque si no se cometió, entonces
los bienes probablemente no sean de origen delictivo. Entonces, para ser de origen delictivo, se tiene que probar que el delito sea cometido, que sea cometido. Y claro, al cometerse ese delito también se tiene que acreditar que generó una ganancia, porque eso es sustancial para el delito. Esta ganancia es el bien ilícito, ¿no? El dinero ilícito. Entonces, es a esto a lo que se hace referencia con la prueba de modo genérico, que yo no concilio con el concepto, eh, pero esto es lo mínimo, porque bajo la afirmación de una prueba genérica a veces se quiere pasar por contrabando la no necesidad de prueba del delito, de la existencia de un delito previo. O sea, claro, ¿cómo se prueba genéricamente un delito? Tienes que acreditar que hubo, ya, corrupción, tienes que acreditar que hubo un acto de corrupción. Entonces ya estás acreditando eso. Por supuesto, no en detalle, como decíamos, acabadamente, circunstanciadamente, no, como dice la Corte Suprema, pero la existencia del delito previo sí, que esta generó ganancias ilícitas sí, y que esta ganancia ilícita es la que se utiliza. Esto es el mínimo necesario para eso, ¿no? Entonces, a esto podría denominarse como una suerte de prueba genérica, ¿no? Claro, porque es lo mínimo, no le vamos a pedir más a esto. Pienso que eso es... ahora, si bajo el entendimiento de prueba genérica damos un contenido que lleva a no acreditar la existencia del delito, entonces estará mal. Pero si lleva a acreditar que existe el delito, está bien. Pero por eso es que considero que el uso de esta prueba genérica en realidad es un concepto vacío, ¿no? Es vacío. Mejor liberémonos de conceptos y vamos de frente a lo sustancial, a lo material, en relación al hecho previo, qué cosas se tienen que acreditar y de qué manera. Eso es, cuáles son los mínimos. Y yo creo que la Corte Suprema va en buena dirección, en ese sentido, ¿no? Pero ahí habría que subrayarle a la sentencia plenaria, o sea, a ver cuál es lo mínimo. Y lo que estoy señalando aquí es siempre la propuesta que yo doy luego de haber analizado el tema. ¿Cuál es lo mínimo necesario para que la sentencia sea legítima por lavado? ¿Cuál es lo mínimo necesario de prueba en relación al delito previo? Lo mínimo. Porque claro, todos conciliamos en que no se debe probar, pues acabadamente, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es lo mínimo para decir la sentencia es legítima y no estamos aplicando una sentencia arbitraria? Y lo mínimo es aquello que acabo de señalarte, ¿no? Creo que en esa dirección debe ir. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. Por supuesto que no es fácil. Es un problema importantísimo. Pero es un problema de la legislación en materia de lavado en general. El lavado de activos no es un delito fácil de probar. Probablemente la respuesta a la criminalidad organizada debe ir acompañada de otro tipo de legislación. Esperar que la legislación en materia de lavado de activos genere los resultados de lucha contra esta criminalidad, yo lo veo muy, muy limitada, ¿no? Entonces, no, en absoluto no es nada fácil. Pero por no ser fácil y para facilitar el procesamiento y sanción, por supuesto, tampoco podemos liberar de determinadas obligaciones a la justicia de un país democrático. Si el delito dice se lava bienes de origen delictivo, tenemos que probar eso, que se está lavando bienes de origen delictivo, es decir, que los bienes son de origen delictivo. Tenemos que probar. ¿Y cómo acreditamos que un bien es de origen delictivo? Señalando que proviene de un delito. Y notarán, todo nos lleva nuevamente a eso. Y entonces, en relación al delito, probar que los bienes vienen de un delito, en relación a la prueba sustancial básica, mínima, del delito previo. No es una tarea fácil, concilio. Y en relación a tu última pregunta, Ronald, en verdad que desconozco un poco la conceptualización. No me he enfrentado a esa problemática, no tengo una opinión. Gracias. Tenemos una pregunta por el chat del doctor Daniel Recra. ¿La existencia del delito de fuente es un concepto abstracto
En su opinión, ¿se puede decir que es suficiente con tener solo denuncias? Tal vez procesos o sentencias previas a la imputación del delito de lavado de activos. No es un concepto abstracto el delito fuente, no lo puede ser. La ley expresamente hace referencia a los bienes de origen ilícito que nos remite al delito. Por tanto, no basta, por supuesto, la existencia de denuncias, la existencia de procesos contra una persona. Es decir, esta sería la exageración de considerar la prueba genérica, ¿no? Si alguien tiene procesos o denuncias, puede llegarse a la conclusión de que ha cometido un delito y que este delito ha generado ganancia ilícita. Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo vamos a llegar a esa conclusión. Por tanto, no basta la existencia de que una persona tenga procesos o denuncias, ¿no? Se necesita más que eso. Gracias. Seguidamente tendremos las palabras de clausura del doctor Campana. Queríamos agradecer en nombre de la comisión organizadora de este evento académico a cada uno de ustedes por haber asistido puntualmente al evento. Agradezco principalmente a los colegas, el doctor Ronald Caballero Benítez, fiscal provincial penal de nuestro distrito, al doctor Juan Manuel Méndez Navarro, fiscal provincial penal del distrito de Caraballo, a la colaboración especial de la señora Maribel Valdés Guamán, de Nayara, de DEI y de toda la oficina de imagen institucional del Ministerio Público de Lima Norte que permite que hagamos estos eventos con la mejor calidad para todos ustedes. La comisión este año ha tenido a bien de escoger temas de relevancia para todas las especialidades y hemos tratado de cubrirlas de tal manera que todos podamos tener una capacitación adecuada en los temas que son de nuestra competencia. Agradecemos a todos nuestros ponentes invitados internacionales que han participado en estas 5 sesiones y principalmente a nuestros ponentes nacionales que el día de hoy con broche de oro hemos llegado a cerrar la 5ª sesión. En el transcurso de los días, la Oficina de Imagen Institucional estará verificando la asistencia de todos los que deben ser certificados y luego se emitirán los correspondientes certificados para que cada uno de ustedes pueda tenerlo y que acredite que asistieron a este evento. En nombre del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Yaipen Zapata, que por razones laborales y de otros compromisos no ha podido estar presente esta tarde para clausurar nuestro evento, doy por finalizado y por clausurado este importante Seminario Internacional en Derecho Penal, Procesal Penal y Género, que hemos preparado para ustedes con mucho cariño la comisión organizadora a la que ya hice referencia. Muy buenas noches para todos y esperamos prontamente estar certificando a los que han cumplido los requisitos.